Dado la función de beneficios donde P de X está en cientos de dólares, y X es un número de computadoras producidas y vendidas, queremos responder las siguientes preguntas. Primero queremos determinar P de 500 e interpretar el significado de esto. Para evaluar P de 500 reemplazaremos X por 500 hexanewtones la ecuación de beneficios. Y para ahorrar un tiempo, ya he evaluado esto. Sale a 1.630. Pero ahora recuerda que es en cientos de dólares, por lo que necesitamos multiplicar esto por 100 para determinar el beneficio total de la producción y venta de 500 computadoras. Entonces, esto significa que el beneficio de producir y vender 500 computadoras es de $163,000. De nuevo, esto es 1630 por 100 para obtener el beneficio total. Ahora, número 2, quieren determinar la ganancia marginal en X igual $500, y luego interpretar los resultados. Bien, la función de ganancias marginales es solo el derivado de la función de ganancias. Comience a determinar la función de ganancias marginales. Así que la prima de X será igual a menos 0.002X el derivado de X cuadrado. Eso será 0.004X más el derivado de 4.5X sería 4.5. El derivado 120X en 0. Aquí está nuestra función de ganancias marginales, y ahora necesitamos evaluar esto en X igual 500. Y, de nuevo, para ahorrar un tiempo, ya he determinado este valor. Esto es igual a 2.5. Pero, otra vez, estaría en cientos de dólares. Y el beneficio marginal nos dice el cambio aproximado de beneficios de vender el artículo 10 más primero, o en este caso el primer artículo 500. A partir de esto podemos concluir que el beneficio aproximado de la computadora 501 es 2.5% o $250. Este es uno de los principales usos de la función de ganancias marginales. Nos dice la cantidad de beneficios de la producción y venta del artículo 10 más 1. Entonces, si X es 500, nos dice la cantidad de ganancias de la 501ª computadora. Y entonces el número 3 nos pidió estimar la ganancia total después de que se vendan 501 computadoras. Así que este 250X es solo el beneficio de vender la computadora 501. Así que la ganancia total de la producción y venta de las computadoras 501 sería aproximadamente igual a la ganancia total de la producción y venta de 500 computadoras, más la ganancia marginal en X igual 500. Así que usar los resultados del número 1, y el número 2 sabemos que esto será igual $163,000 más $250. Entonces, esto nos daría el beneficio total aproximado de producir y vender 501 computadoras, $163,250. Vamos a una pregunta más. Queremos estimar el beneficio total después de que se vendan 502 computadoras utilizando el beneficio marginal en X igual 500. Así que la idea aquí es el beneficio total. Después de vender 502 computadoras serán aproximadamente iguales al beneficio total de producir y vender 500 computadoras más 2X el beneficio marginal en X igual 500. Estamos multiplicando esto por 2 porque recuerda que nos dice el beneficio aproximado de vender el artículo 10 más 1. Entonces, si vendemos 2 más, tendríamos que multiplicar eso por 2. Tenemos $163,000 más 2 por $250. Danos un beneficio aproximado de $163,500 de la producción y venta de 502 computadoras. Quiero hacer una mirada rápida al gráfico de la función de beneficios.
Recuerde el valor del derivado en x igual 500 representa la pendiente con una línea tangente en este punto aquí. Entonces, cuando estamos utilizando la ganancia marginal para hacer aproximaciones sobre la ganancia total, estamos utilizando realmente la pendiente de esta línea tangente para hacer aproximaciones para la función de ganancia real. Aviso de que x si está cerca de 500. Esta línea es una aproximación justamente buena de la función real, y por lo tanto, nos da buenas aproximaciones. Así que creo que vamos a seguir adelante y parar aquí para este ejemplo. Espero que lo haya encontrado útil.